Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video titulado El problema del cine argentino. Antes de comenzar, sí, parece un poco obvio por el look y todo lo demás, que homenajeando esta fecha nacional, en que se cumple un nuevo aniversario de nuestra independencia. Bueno, esta es mi manera de brindar un homenaje al natalicio de esta tierra, vistiéndome como un imitador del pájaro canigia. Así todo me vestí para la ocasión, justamente para hablarles sobre el cine argentino. Antes de hacer este video en la semana, planteé en redes sociales una pregunta que era muy amplia y podía llegar a ser hasta bastante ambigua. Y la pregunta era la siguiente: ¿cuál es el problema del cine argentino? Es una pregunta tramposa porque no necesariamente el cine argentino tiene que tener un problema, pero justamente fue interesante leer las respuestas porque se asumía per se que había varios problemas con el cine argentino. Muchos aludieron a una falta de calidad, aburrimiento, que las películas eran todas muy parecidas, en fin. Por supuesto, todo esto está sujeto al imaginario popular de un sector muy reducido que quiso contestar la pregunta que yo planteé, pero puede servir como espejo de opiniones comunes o lo que sea. No necesariamente buscando respuestas porque, como dije al principio, la pregunta es un poco tramposa. Justamente para poder llegar a alguna conclusión, si se quiere, siempre está bueno poner las cosas en contexto. Así que eh, me propuse hacer una especie de mini recorrido histórico por el cine argentino como para más o menos saber de qué estamos hablando. El cine argentino de alguna manera refleja los altibajos que la propia Argentina tuvo como sociedad. Hubo una época en donde la Argentina fue uno de los mayores productores de cine del mundo. De hecho, su modelo de estudios era comparable con el de Estados Unidos. Desde la década del 30 hasta mediados de los 40 podemos hablar de la edad dorada del cine argentino. Esto es así por la cantidad de películas, su nivel de producción y su proyección internacional. El mercado hispanohablante estaba dominado por las películas argentinas. Hacia la década del 40 había más de 30 estudios de cine en el país. Parece inverosímil hoy en día pensar que Argentina tuvo un caudal productivo parecido al de Hollywood, pero es cierto. Luego, las constantes interrupciones en los procesos democráticos, o sea, golpes militares, y en consecuencia de esto, las crisis económicas constantes, la producción de los estudios comenzaron a mermar. La mayoría de la producción se empezó a centralizar en pocos estudios. Después del último golpe militar y con la vuelta de la democracia, la Argentina sancionó su ley de cine. Esto haría que su modelo de producción tenga una mayor intervención y ayuda del Estado. Este modelo es distinto al de los estudios, como el de los Estados Unidos, y encuentra sus similitudes en países como Francia o Gran Bretaña, donde el Estado financia gran parte de los productos audiovisuales. A ver, ¿qué tenemos hasta acá? Un país que, dentro de sus fronteras y fuera de las mismas, era una potencia absoluta en el cine. Convocaba un montón de gente, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, generalmente hispanohablantes, y producía en calidad y en cantidad. Por eso se lo consideraba una potencia dentro del cine. Ahora, ¿qué pasa acá? Argentina cae en su constancia a la hora de producir. Después la posta en Hispanoamérica la tomó México, después de la época dorada argentina vino lo que fue la época dorada mexicana. Y justamente en Argentina esto repercutió de una manera importante. Esto no significa que la producción de cine haya cesado, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, los países que eran potencia siguieron siendo potencia cinematográficamente hablando. Y Argentina no corrió con esa suerte. Después de una época donde su producción cayó muchísimo, y me refiero únicamente a la cantidad de películas, cambia completamente el paradigma. Pasamos de un paradigma de estudios a un paradigma estatal, en donde el Estado es el principal sostén y productor económico en donde el Estado es el principal sostén económico en materia audiovisual y en donde los estudios empiezan a tomar un papel bastante más secundario, sobre todo a la hora de hacer cine. En televisión es distinto, pero a la hora de hacer cine es así. Justamente teniendo en cuenta la cinematografía de otros países, nuestra cinematografía, y que nosotros como público fuimos testigos de todo eso a la hora de elegir qué película ir a ver al cine y demás, un poco también está en nosotros preguntarnos qué es lo que esperamos como espectadores del cine argentino.
Y esta pregunta no la hago solamente en presente, sino que la hago para todas las épocas. ¿Qué significó el cine argentino para nosotros espectadores? ¿Qué significó en la década del 40, en la década del 50 y qué significa ahora? ¿Qué se esperaba del cine argentino en la década del 40 y del 50? ¿Qué se esperaba en la década del 80 y qué esperamos ahora? Esa pregunta es fundamental para poder entender, si se quiere, cuáles son los problemas del cine argentino. Con los estudios en decadencia y las influencias de otros movimientos, en Argentina surgieron varios directores muy importantes, pero se perdió cierta masividad. Las películas, principalmente las hollywoodenses, acaparaban absolutamente todo. El cine argentino encontró un escape comercial en el humor costumbrista y fue así como el género comenzó a explotarse y a desfigurarse más. Pero de algún modo, este tipo de cine rendía y siguió rindiendo hasta hace no mucho. A fines de los 90 hubo un movimiento que volvió a cambiar el paradigma del cine argentino, llamado justamente Nuevo Cine Argentino. Una nueva camada de directores y directoras empezaron a dar otra mirada y el cine argentino volvió a ganar prestigio. Pero salvo en casos muy puntuales, la masividad no terminó de recuperarse y es un tema de discusión hasta el día de hoy. La encrucijada de masividad versus calidad no es algo ni propio del cine argentino ni propio de la época a la que me refiero. Pero en la época en donde lo marco fue muy importante. El cine argentino atravesaba una crisis enorme y en ese tipo de películas encontró elementos para subsistir sus tiempos más difíciles. Una industria bastante chiquita pero que seguía manteniendo cierto caudal de producción para poder darle trabajo a la gente, empezó a ponderar por sobre la búsqueda de calidad, pero con salas vacías. Por eso es importante que nos preguntemos cuál es el lugar que le damos al cine argentino. Si solamente esperamos películas de humor ligero, por decirlo de algún modo, o comedias familiares, etc. Y también es honesto preguntarnos si nosotros le daríamos la oportunidad a un director argentino nuevo que no conocemos y lo vamos a ver al cine y pagamos una entrada. También está en nosotros como espectadores la responsabilidad de otorgarle confianza a nuevos productos del cine argentino. Y planteo esto porque la difusión es un tema central hoy en día. En dónde elegimos ver los productos que vemos, esto de que si está en Netflix no existe, no lo miramos o lo que sea, es moneda corriente también hoy en día. Entonces también está bueno preguntarnos qué hay que hacer para estar en Netflix, cuál es la función del cine y de las series argentinas, si las miraríamos o no las miraríamos. Hay un video muy interesante que hace el canal de crítica Coffee and TV, voy a dejar el link acá abajo, que plantea un poco la problemática de dos films argentinos que están en la plataforma de Netflix. Films que intentan adaptarse al estereotipo de película de Netflix y que se terminan desdibujando. Hay muchos problemas para analizar en esta nueva época. ¿Cómo se mantiene la esencia buscando la modernidad? ¿Hace falta entrar a Netflix para que el cine argentino prospere, sobreviva y se masifique a nivel mundial? Sobran ejemplos adentro del cine argentino que lograron masividad y encima de todo tuvieron prestigio. Lo que hizo el nuevo cine argentino fue cambiar el paradigma de la realización y cuando se fue puliendo fue ganando elementos de la masividad que le hacían falta como para cubrir la taquilla. Pero sigue siendo un problema la falta de difusión de nuevos artistas y nuevos directores. Sigue habiendo por parte de un tipo de espectadores cierta desconfianza. Por supuesto que no estoy diciendo que todas las películas argentinas sean buenas, ni mucho menos, pero también es cierto que hay un gran prejuicio que un poco se explica con el recorrido que acabo de hacer. Básicamente, para concluir la idea del video, es importante que como espectadores nos preguntemos qué esperamos de nuestro cine. Tener un cine nacional es importante, porque los realizadores del lugar en donde somos pueden contar historias que nos representen de un modo mucho más íntimo. Y hablar de nuestras cosas no significa hablar necesariamente de gauchos o de tango y caer en el anacronismo nacionalista al cual uno está acostumbrado a caer cuando se habla justamente de algo nacional. Una persona que vive al lado nuestro, que tiene las mismas vivencias que tenemos nosotros, que está en el mismo lugar mirando por ahí las mismas series que miramos, puede interpretar la realidad de una manera parecida y plasmar en un producto algo que nos represente y que nos identifique de una forma muchísimo más personal. Me parece que nos debemos esa cuota con el cine y con la producción audiovisual en general.
Y teniendo en cuenta la enorme crisis económica y sanitaria que estamos viviendo hoy por hoy, me parece que está bueno que nos interpelemos como espectadores y que le demos una posibilidad al cine nacional de sorprendernos una vez más. Porque si hay algo que tiene el cine argentino es que sabe renacer de sus cenizas todo el tiempo. Pero es importante que no caigamos en la generalización de pensar que todo lo que se hace en Argentina es malo, porque no es así. Hay grandísimos profesionales trabajando en condiciones mucho peores que otros profesionales en otras partes del mundo y aún así hacen productos de las más altas calidades y muy diversos. Junto con los links que mencionaba voy a dejar una lista de algunas películas que humildemente considero muy buenas y que son muy fáciles de conseguir en un montón de plataformas y demás. Y los invito a ustedes a, en el box de comentarios, recomendar películas y así poder retroalimentarnos de cine nacional, que me parece que es bueno y es sumamente necesario. Bueno, vamos llegando al final del video. Sé que esto salió un poco del estilo de videos que estaba haciendo. Estaba haciendo una serie que se llamaba El Cine Geek. Hice una lista de reproducción con todos los videos que se titulan El Cine Geek y todos los temas que fui tratando. Quizás la semana que viene vuelva a esa serie. Pero bueno, me parecía pertinente hacer este video sobre cine argentino, así que bueno, espero que lo hayan encontrado útil. Como les digo siempre, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita para las notificaciones. Es importantísimo que se sigan sumando y se sigan suscribiendo, así que mil gracias si lo hacen. Los vuelvo a invitar nuevamente al box de comentarios, al sector de debates. Para mí es sin duda lo más divertido de YouTube. Así que bueno, eso es todo. Llegamos al final de este video, nos estamos viendo la semana que viene. Adiós.